estimados televidentes, les recordamos estos Pulso Político. Soy Carlos Rabascal y estamos haciendo una evaluación sobre el primer año de la Ley de Comunicación y también sobre la construcción de la institucionalidad que a partir de la Ley Orgánica de Comunicación se creó en el Ecuador. Y comienzo con lo que les había anunciado al cerrar el primer bloque, es ¿qué asumen los medios que existe en cuanto a ley o la dimensión de la ley? ¿Existe una ley orgánica de comunicación para los medios? ¿O los medios quieren enfocarse tan solo que esta ley es una ley de medios? Veamos lo que nos opina una actora social como Dayan Rodríguez, quien es representante de los grupos GBLTI. Dentro de los medios de comunicación, ¿qué es lo que tú has visto que predomina? ¿Cuáles son los reclamos principales que ustedes tienen? A ver, tanto en programas cómicos, faranduleros, incluso de los mismos noticieros, lamentablemente se manejan por estereotipos. Entonces, podemos en ocasiones escuchar algún tipo de lenguaje que se cree que no afecta a una población porque supuestamente se ha mantenido históricamente así. Por ejemplo, el término negro, que ahora se está utilizando como afrodescendiente, porque es una reivindicación que se hace de la cultura. Y lo mismo pasa con las personas con capacidades diferentes, lo mismo pasa con las personas LGBT, etcétera, etcétera. Pero hay personas que creen que porque tienen un proceso dentro de un medio de comunicación y que conocen algo acerca de nuestras poblaciones, pueden darnos los calificativos que ellos crean, ¿no? Cuando para nosotros son ofensivos. Y obviamente cuando nosotros presentamos una queja, entonces ellos dicen que no hay ningún tipo de discriminación y hacen alarde del populismo para que la gente obviamente les acompañe y digan, sí, esto es la ley Mordaza, esta es la situación que no se pensaba que no se iba a vivir, pero que se está viviendo. No es eso. Estamos solicitando prácticamente que si hace uso de su libertad de expresión, también sea responsable. ¿Qué opina sobre lo que está indicando Dayan Rodríguez, sobre todo en lo que tiene que ver en este sentido de discriminación y los programas de entretenimiento, sobre todo en los medios televisivos y radiales? Muchos se construyen sobre burlas a determinados grupos o sectores sociales, ¿verdad? Bueno, yo me atrevería a decir, desde la propia Constitución y en la propia Ley Orgánica de Comunicación se da prevalencia a cierto tipo de contenidos. Esto con el espíritu y el propósito de poder mejorar la calidad de los mensajes que recibe la gente diariamente. Se habla de prevalencia de contenidos informativos, culturales, educativos, formativos, por sobre los contenidos de entretenimiento. Ahora, pero para algunos medios lo que dicen es, pero es que estos programas es el reflejo de lo que opina la gente o de lo que quiere la gente verlo en la pantalla o en la radio. Me parece que esa es una falacia. Si durante muchos años, efectivamente, ciertos medios de comunicación han colocado en sus parrillas de programación programas de entretenimiento que muchas de las veces violentan, vulneran, lesionan derechos de las personas, sobre todo, por ejemplo, cuando intentan construir discursos de comicidad a través de atajos, a través del uso de estereotipos de personajes que mal o bien están ofendiendo a personas de carne y hueso, a ciudadanos que tienen una discapacidad, a ciudadanos que pertenecen a determinados colectivos étnicos, a mujeres, a ciudadanos por su edad, etcétera, etcétera. A mí me parece importante reiterar que la Ley Orgánica de Comunicación prohíbe expresamente y por lo tanto regula la difusión de dos tipos de contenidos. Contenidos discriminatorios, es decir, aquellos que por razones de raza, de edad, de pertenencia étnica, de condición genérica, de opción sexual, etcétera, pueden ser utilizados precisamente para menoscabar los derechos de esos colectivos o de esos grupos. Y al mismo tiempo la Ley Orgánica de Comunicación prohíbe la difusión de contenidos violentos. Los contenidos violentos está más que comprobado, hay una cantidad enorme de estudios académicos al respecto. Los contenidos violentos, primero, no son la vía más expedita, más adecuada para hablar de temas. Segundo, desensibilizan. Y tercero, generan un clima de preocupación, de temor a nivel de la sociedad. Entonces, creo que simplemente con esos elementos que la Ley Orgánica de Comunicación está fijando, son legítimas absolutamente esas demandas, como en el caso de Dayan Rodríguez, que a través de recurrir a instancias que ya existen por primera vez en la historia del Ecuador, en este campo de la comunicación, pueden hacerse escuchar su voz.
los medios de comunicación, la televisión crea estereotipos, encuadra a las personas, a los afros, a los indígenas, a los LGBT dentro de un marco. Y esto influye en la sociedad en general para que no se les dé trabajo, se los excluya, se los trate con epítetos específicos que inclusive se los repite en los medios de comunicación. Es decir, ¿es la cultura la que crea los medios de comunicación, la que influye en los medios de comunicación, o son los medios de comunicación que influyen a la cultura? Yo creo que es una interacción. La cultura como sociedad ya mantiene unos estereotipos y el medio de comunicación que es responsable tiene que obviamente fijarse cuáles son esos estereotipos culturales que no pueden ser replicados a través del medio. Porque si el medio los replica, es un intercambio en el cual me dan información similar y yo devuelvo esa misma información negativa. Entonces, lo ideal sería que si es cultural, si tenemos una cultura que lamentablemente no respeta los derechos, que minimiza la población LGBT, por ejemplo, en el estudio de Gama, el 17% de la población afrodescendiente es incluida en algunas parodias, pero en esas ocasiones el 17% todas las veces son incluidos como ladrones y haciendo oficios básicos. Entonces, ¿qué clase de inclusión nosotros podríamos esperar en la que se me incluye sí a mí como población, pero me incluyen de una forma negativa? Esa es la creación del estereotipo. ¿Qué pasa con nosotros los LGBT? Nos incluyen en estas parodias, estoy hablando solamente de la comicidad, nos incluyen en estas parodias, pero siempre desde el ámbito sexual. Como que nosotros deseamos sexo, queremos sexo, como que somos pervertidos, que andamos pensando solamente en genitales, que no podemos ver a un hombre, que enseguida ya nos vamos encima de ese hombre. Entonces, esta inclusión es una inclusión negativa indiscutiblemente. Y eso nos coloca a nosotros en una desventaja social. Bueno, esas son las opiniones y las declaraciones de Dayan Rodríguez. Patricio Barriga. Creo que se retrata perfectamente lo que está ocurriendo en ciertos contenidos que se difunden a través de los medios de comunicación social. La discriminación creo que es uno de los temas en los que más debemos trabajar, no como Consejo de Regulación, no solamente como medios de comunicación, sino como sociedad en general. La discriminación prácticamente está en nuestro ADN, en las formas como nos relacionamos con el otro, en cómo recibimos e intercambiamos información. Cuando, por ejemplo, hablamos, y solamente para citar uno, de el hombre como el centro del universo, estamos discriminando, por supuesto, a las mujeres y estamos teniendo allí una expresión de tipo sexista. Podríamos decir exactamente lo mismo sin discriminar cuando hablamos entonces del ser humano como centro del universo, solamente para... Ya que dijiste y mencionaste a las mujeres, quiero agregar algo para poderlo analizar también. El Ecuador tiene altos indicadores de violencia intrafamiliar. ¿Tú crees y consideras que esto parte a partir de esta construcción de estereotipos, sobre todo de la mujer, donde se la coloca en un plano inferior y se la asocia básicamente a la sexualidad? Sí, por supuesto que sí. Y más que a la sexualidad, perdón, al sexismo, ¿no? Sí, y que además está amplificado, por decirlo de algún modo, en los medios de comunicación. Allí es donde se refuerzan estos estereotipos. Los medios de comunicación son agentes sociales y estos son extremadamente poderosos. Yo creo que, y por esa misma razón, hemos venido manteniendo diálogos con, decía anteriormente, y ahora permíteme acabar esta idea, con productores, con realizadores, con libretistas, para que ellos conozcan perfectamente cuáles son los derechos de las personas, cómo pueden estar vulnerando, quizás de muy buena fe, sin afán ninguno de hacer daño, pero que están vulnerando esos derechos para que puedan llegar a corregir. Este consejo no está diciéndoles cómo tienen que hacer televisión, cómo tienen que hacer prensa, cómo tienen que hacer radio, de ningún modo. Creo que son buenos en lo que hacen. Un camarógrafo, un libretista, un productor, creo que hace muy bien su trabajo y creo que hay talento, pero es necesario que todos nosotros, digo, no solamente los medios de comunicación, sino la sociedad en general, empecemos a debatir sobre este tema y empecemos entonces a desarrollar una suerte de pedagogía sobre los derechos que tenemos todas las personas a no ser discriminados. El derecho a no ser discriminados, hemos sostenido, es un derecho llave que abre la puerta al ejercicio pleno de los otros derechos.